Vive el nombre de Jesucristo. Y en esta mañana vamos a hablar de un tema que creo que es bien importante. Algo que se ha perdido, mi hermano, la importancia de tener el bautismo del Espíritu Santo. La importancia de tener la unción de Dios como cristiano. Y te digo más, no es que solamente que esto sea importante, porque hay personas que lo predican de esta manera como que sí, como si fuese importante, y es verdad que es importante, pero esto es imprescindible. Esto, Cristo prometió, esta es la promesa del Padre. ¿Tú crees que Dios va a fallar en cumplir su promesa, Rodolfo? No, jamás. Dice que es la promesa del Padre, y dice la Biblia que es para todo el que cree. En Hechos capítulo 2, dice que esta promesa es para todos los que Dios llamare. Si tú has creído el Evangelio, Dios te llamó. Y si Dios te llamó, esta promesa es para ti. Además de eso, allí en Hechos capítulo 2 dice que esta es la forma que recibiremos poder para ser testigos. Gloria a Dios. Ay, bendito. ¿Cómo tú vas a ser testigo sin tener el poder de Dios? ¿Cómo vas a ser testigo sin tener el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo vas a poder ver las obras de Dios si no está el poder de Dios? Esto es algo, mi hermano, demasiado importante. Esto se ha ignorado, esto se ha puesto en poco, porque la razón que yo creo que esto se ha hecho así es porque esto es una obra que solamente el Espíritu de Dios la puede hacer. Gloria a Dios. Y los testigos de Jehová dicen que son testigos de Jehová, pero no creen en Jehová. Porque si no creen, no tienen a Jesucristo en grande, pues no creen en Jehová. Porque el Padre y yo, dice él, una misma cosa somos. ¿Cómo que son testigos de Jehová? No sé. Ellos dicen que el Espíritu Santo, yo no sé, ellos no creen en el poder del Espíritu Santo, en los dones. Ellos no creen en que Dios todavía hace milagros, que Dios sana. Yo no sé qué van a hacer con Marcos capítulo 16, que Jesucristo le prometió a los discípulos: estas señales seguirán a todos los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Gloria a Dios. Hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no le hará daño. Amén. Estas señales seguirán a todos los que creen. Y si tú le has creído la mentira al diablo, que esa parte de la escritura fue añadida, que eso no pertenece en la Biblia, porque eso lo están enseñando ahora también. Mi hermano, órale a Dios. El diablo no quiere que tú creas nada de lo sobrenatural. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, las iglesias se le hace a veces difícil en estos tiempos hablar de la necesidad del bautismo del Espíritu Santo y el poder de Dios moviéndose en medio de nosotros, siendo necesario, y que es una promesa de Dios, y que el poder de Dios moviéndose en medio de nosotros es una señal de que Dios está con nosotros. Las iglesias no les gusta hablar más de eso, no les gusta enfatizar mucho en eso, porque eso hace a la gente sentir que Dios no está con ellos, porque como ellos no ven a Dios moviéndose, entonces la gente a veces su conciencia se hiere, y en las iglesias los pastores no quieren que la gente tenga la conciencia herida. Entonces esto ha causado que la gente ya no busque el poder de Dios, que ya no busquen el bautismo del Espíritu Santo. Antes, mi hermano, tú te convertías, lo primero que te decían era, busca el bautismo del Espíritu Santo, porque sin eso tú no puedes servir a Dios. ¿Cómo tú vas a servir a Dios sin eso? No hay poder. No hay poder, no hay unción. Esto es una guerra espiritual, esto no es carne y sangre. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Si fuera contra carne y sangre, pues tú te vas a levantar pesas en un gimnasio, hacer ejercicio, y después pues tú te vas por ahí a pelear con la gente. Pero esto es una pelea con demonios, huestes espirituales, cosas invisibles. Tú necesitas un poder invisible que te acompañe. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mire, mi hermano, de lo que yo quiero hablarle en esta mañana. La necesidad, la importancia de uno tener el poder de Dios, la unción de Dios. Entonces yo quiero que esté bien clarito, se entienda esto.
El apóstol Pedro dice que nosotros somos el sacerdocio del nuevo pacto. No solamente los ministros, oye eso, Rodolfo, no solamente los pastores, evangelistas, profetas, esos no son los únicos ministerios. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son parte de un sacerdocio. Y si son parte de un sacerdocio, es que tienen una labor que hacer. Pero recuerda esto, la labor es espiritual y se requiere un poder espiritual para poder hacerlo. Yo te quiero leer Primera de Pedro, para que tú veas. En el viejo pacto era solamente la tribu de Leví. Si tú eres de esa tribu, no te metas al sacerdocio. En realidad, en el nuevo pacto, nosotros, todos los miembros del cuerpo, somos parte de un sacerdocio. Y como sacerdotes tenemos un trabajo que hacer. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Así eran los levitas. Los de la tribu de Leví era un linaje escogido entre las tribus de Israel. Pero ahora la iglesia completa, los miembros del cuerpo de Jesucristo, tienen que estar en el cuerpo para ser parte de esto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes. Esos son los poderes. Gloria a Dios. Las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Tú ves? Dios ha escogido un real sacerdocio para que nosotros anunciemos las virtudes de Él en este mundo. Necesitamos poder para hacer eso. Todos los que están en el cuerpo de Cristo, toditos son parte de un sacerdocio y tienen un trabajo que hacer, y es un trabajo espiritual y requiere poder espiritual. Tú no lo puedes hacer si tú no tienes el poder. No tienes el poder del Espíritu Santo, tú no vas a poder funcionar en el sacerdocio de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, porque hay gente que a veces no entiende, no, pues yo soy cristiano y yo voy a la iglesia, pero yo nunca he tenido poder. Déjame decirte, tú tienes que recibir el poder. Tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. No hay otra forma de entrar al cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo, tú no entras por bautizarte en agua, ni tampoco entras por convertirte. Tampoco entra por arrepentirte de tus pecados. Gloria a Dios. Tampoco entra por saludar al pastor. Tampoco entra por llenar una tarjetita de membresía. Gloria a Dios. Y por eso el Señor le dijo a los discípulos. Ya los discípulos creían. Y Él le dijo, no se muevan de aquí hasta que no sean investidos del poder de los altos. Eso es, quedaos en Jerusalén. Hasta que seáis investidos de poder. Ahí está el poder. Y después le dice, entonces me seréis testigos. Sí, no vayan, no salgan, no prediquen, no hagan nada hasta que no reciban el poder. Ahora yo tengo una pregunta. Si así fue con los apóstoles, que andaron con Cristo, que ya habían hecho milagros, ya habían sanado enfermos, ya habían echado fuera demonios, porque sí, Cristo le dio esa autoridad. Gloria a Dios. Pero cuando Cristo se fue, ellos hicieron esa cosa porque Cristo, que era la autoridad, estaba allí con ellos. Pero cuando Cristo se fue, Él dijo, ahora tienes que esperar que yo vuelva, en forma del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. El Espíritu vendrá sobre ti, ese es el otro consolador. Entonces, a través de la autoridad que tú recibes de ese Espíritu, tú vas a poder volver a hacer esas obras. Eso fue lo que Él le dijo a aquellos discípulos. Dijo, esperen, yo me voy, pero vuelvo, no os dejaré huérfanos. Y el Espíritu de verdad, gloria a Dios. El Espíritu de verdad. ¿Y quién es la verdad? La Cristo. palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el Espíritu que Dios envió para bautizarnos, para que podamos hacer las obras que Él hizo. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así es, Gloria bendito a el Dios. nombre de Jesús. Así es. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Cristo es la verdad. Bueno, mi hermano, entonces yo quiero que se entienda bien rapidito. Ya, yo creo que estoy claro.
tú necesitas el poder de Dios. Tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo para tú ser efectivo para Dios, para tú hacer las obras que Él te mandó a hacer. Tú sabes que nosotros enfatizamos mucho en cumplir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Cristo dio mandamientos. ¿Y tú sabes cuáles fueron algunos de esos mandamientos? Él dijo, echar fuera demonios. Eso es un mandamiento. Sanar de enfermo. Eso es un mandamiento. Alabado. Oye, la gente, mi hermano, tú tienes que despertar. A veces nosotros no nos damos cuenta de esto. Yo no me había dado cuenta de eso, Rodolfo. Yo pensaba que los mandamientos es tu conducta. Pero todo lo que Dios manda es un mandamiento. Gloria Pero ¿cómo tú vas a echar fuera demonios y sanar al enfermo si no tienes el bautismo del Espíritu Santo? Si no tienes el poder de Dios contigo. Si no tienes la unción. Por eso es que Él escoge y llama y Él forma lo que Pedro dice que es un real sacerdocio. Y a través de ese sacerdocio Él anuncia las virtudes de Dios. Gloria a Dios. Muchos quieren tener poder, pero no están con la Biblia, la palabra de Dios. Eso es otro problema. Evaden mucho la palabra. Eso. No, que esto era para aquel tiempo, esto era para el otro tiempo. Pero la Biblia, Dios dice que yo no cambio. Y Eso si es Dios así. no cambia, hay que cumplir la palabra como está escrita. Eso es otro problema, mi hermano. Si tú no estás dispuesto a obedecer la palabra, tú vas a contristar a ese mismo espíritu que tú necesitas. Porque Él es el espíritu de verdad. Él es el que revela la palabra. Él es el que da la palabra. Él es el que inspiró la palabra. Entonces, si tú ofendes a la palabra, tú estás ofendiendo al espíritu que inspiró la palabra. Y si tú lo ofendes, no lo vas a recibir. No lo vas a tener. Él no te va a ungir, no va a estar contento contigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que esto es bien importante. Lo primero es arrepentirse, creer en la palabra y ser obediente a esa palabra, pero también creer que esta promesa es para ti y para mí, sin que se me vaya el tiempo. Ya son las 18. Primero establecí, ¿qué pasó? Muchos dicen, yo creo en Dios, yo estoy en la iglesia, pero no cumple la palabra. Si la palabra me dice que esto es rojo, como yo voy a decir que es azul? Amén. Estoy cambiando la palabra. El que le quitare o le agregare a esta palabra, Dios lo va a quitar del libro de la vida. Así es. Vive el Señor. Entonces, mi hermano, vamos a entrar en esto del sacerdocio. Recuerden, el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que la verdadera iglesia de Cristo, los miembros del cuerpo de Jesucristo, son un real sacerdocio, un linaje escogido, a semejanza de aquel linaje escogido llamado la tribu de Leví. De entre todos los israelitas, Dios escogió ese linaje, los levitas, para hacerlos, de ellos, hacer sacerdotes, un real sacerdocio, una nación santa. Nosotros somos ahora el cumplimiento de eso, lo que estamos en el cuerpo de Cristo, lo que hemos sido bautizados al cuerpo de Cristo, somos ese sacerdocio. Ahora, te voy a comprobar cómo se hace un sacerdote. Esto de uno, todo el mundo se llama sacerdote, que todos somos sacerdotes de Cristo. Esto no trabaja así, mi hermano. Tú tienes que tener una cierta señales, unos ciertos ingredientes para constituirte un sacerdote. Vamos al viejo pacto para enseñarte la sombra, porque Dios no cambia. Mira lo que dice Éxodo capítulo 29. Esto es Dios hablándole a Moisés de cómo consagrar un sacerdote. Mira lo que dice Éxodo 29:1. Y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Este capítulo 29 son las instrucciones de cómo tú vas a constituir un sacerdote. ¿Cómo se constituye? No te voy a leer todos los detalles porque son muchos. Obviamente se buscaba un animalito, había que derramar sangre, muchas cosas así. Te voy a tocar un par de versículos aquí demostrando especialmente que se necesita la unción. Mira lo que dice el versículo 4. Harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio y los lavarás con agua.
Un buen baño. Primero hay que lavarlos, hay que limpiarlos. Eso es lo primero que Dios va a hacer. Él te va a limpiar. Cuando Él te adquiere, como dice Pedro acá, pueblo adquirido por Dios, Él te adquiere, Él te va a limpiar. Bendito el nombre de Cristo. Aquí lo dice que te lavará con agua. Después 5 dice, número 2, tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod. Dios te viste. Tú no puedes andar por ahí desnudo. ¿Cómo es que uno anda desnudo? Pecando. Claro. El pecado es desnudez. Tú tienes que andar santo. Y esa vestimenta había que mantenerla limpiecita. No te atreves a dañarla. Ahora, sigue diciendo el 7. Después tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿Tú ves? Esto es una de las partes que se necesitan para constituir un sacerdote. Y el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Y aquí dice que para uno consagrar, para Dios consagrar un sacerdote, se le tiene que derramar sobre su cabeza el aceite de la unción. Yo voy a parar ahí un momentito. Todos estos ministros, predicadores, pastores, evangelistas, toda esta gente que están por ahí, profetas, como se llamen, que no tienen la unción del Espíritu Santo, ustedes no han sido puestos en el ministerio por Dios. No fueron puestos por Dios, se pusieron ustedes mismos. O a lo mejor te puso tu concilio, que fueron y compraron una botella de aceite en el supermercado y te la derramaron por la cabeza. Pero déjame decirte, ese aceite no es el aceite de la santa unción del Espíritu Santo. Eso es un aceite hecho de manos. El aceite que tú necesitas es el aceite del Espíritu Santo que viene del cielo. La promesa del Padre que oímos de Cristo. Eso es el aceite de la santa unción que hay que derramar o que tiene que ser derramado sobre nosotros para ser constituidos sacerdotes. No hay otra manera. No. Y por eso es que hay tantas personas, Rodolfo, como hablábamos ayer, que uno se pregunta, pero ¿cómo este hombre es pastor y no tiene revelación de la palabra? No. ¿Cómo este hombre es evangelista y no entiende la Biblia? ¿Cómo esta gente se ponen a predicar y no tienen conocimiento de la verdad? Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es que te falta la unción. La unción es la sabiduría de Dios sobre ti. ¿Tú te acuerdas aquel hombre que Dios consagró para trabajar en el tabernáculo? Que Dios le dice a Moisés, mira, a este hombre en particular, yo le he llenado del espíritu de sabiduría para que trabaje en mi tabernáculo. Alabado sea Dios. ¿Cuál es el espíritu de sabiduría? El Espíritu Santo. Ese es el espíritu que te va a dar la sabiduría de cómo trabajar en el tabernáculo de Dios. Montones de pastores, ministros, llámese como se llamen, no sé ni tantos nombres que se ponen la gente ahora, reverendos y yo no sé qué. Mi hermano, si tú no has recibido la unción de Dios, estás fuera de base, no perteneces en el ministerio. Entonces, ¿por qué yo digo eso de una manera tan clara y tan tajante? Porque tú le estás haciendo daño a las ovejas de Dios. Las ovejas de Dios están siendo dispersadas y llevadas al degolladero por ti. Porque tú estás ciego y las ovejitas de Dios, que muchas veces no entienden esta cosa, te están siguiendo a ti. Y tú no tienes unción. Tú sabes lo que pasa cuando tú no tienes unción. Si no tienes unción, no tienes visión. Si tú no tienes unción, tú no oyes la voz de Dios. Tú no eres guiado por el Espíritu. Entonces tú estás guiando a esa congregación, esas pobres ovejitas, a hacer el mal. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. O como dice la versión antigua, mi pueblo fue talado porque le faltó la sabiduría. Osea 4:6. Mire, mi hermano,
Esto es algo sumamente importante. Aquí todo el mundo se está dando la tarea de meterse al ministerio. Es algo, la gente se mete por dinero, la gente se mete por fama, por tener posición, por ser alguien en la sociedad, por tener un título, por ser admirados. Hay gente que le gusta que los escuchen hablar y se meten al ministerio porque quieren tener siempre el micrófono en la mano. Y algunos, porque el trabajo secular es duro. Exactamente, hay algunos que se meten hasta por vago, mira para allá. Eso existe, mi hermano, eso existe. Hay gente que se meten lo que llama la gente el ministerio, se meten a ministerios de pastor y de predicador para evitar trabajar secularmente. ¿Ah? ¿Qué tú crees de eso? Bueno, A hablar cuentos y que le paguen. ¿Dónde están las señales que indican que Dios te llamó? Alabado sea el nombre de Jesús. Tener revelación de la palabra es una de las señales primordiales que le dejan saber al mundo que la palabra tuya no es tuya, sino que es de Dios. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Mi palabra que yo hablo no es la mía. La palabra que yo oigo del Padre, esa hablo. ¿Tú ves? Así es un verdadero ministro. Cristo era un verdadero ministro. Cristo era los 5 ministerios en un hombre. Alabado. Apóstol, profeta. ¿Ah? Cristo los tenía todos. amén. ¿Ah? Y era el buen pastor. El buen pastor su vida da. Por las ovejas. Gloria a Mire, Dios. mi hermano, esto es la forma de consagrar un sacerdote. Éxodo 29, usted léalo con calma, después en su casa. Se necesita la unción, se necesita el agua, y dice el verso 21, y tomarás de la sangre y la esparcirás sobre Aarón. Se necesita también la sangre. Gloria a Dios. Se necesita agua, sangre y espíritu para constituir un sacerdote verdadero de Dios. Te lo voy a comprobar que es lo mismo en el nuevo pacto. Vamos a primera de Juan. El apóstol Juan explica esto. Hay 3 que dan testimonio en la tierra. Rodolfo, son 3. 3 que dan testimonio en la tierra. Mira lo que dice primera de Juan, capítulo 5. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Número 1, el espíritu. Número 2, el agua. Número 3, la sangre. Y estos 3 concuerdan en uno. Ese es el testimonio que Dios da. Estos 3 son los que dan testimonio en la tierra. La sangre de Cristo, las aguas del bautismo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. En ti. Estos 3 testimonios tienen que estar en ti. Dice el versículo 9, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El Espíritu, el agua y la sangre. Cualquiera que anda sin uno de esos 3 testimonios está sin el testimonio completo de Dios. Yo no estoy diciendo que si tú no has recibido el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que tú no tienes a Dios, que tú no eres de Dios, que tú estás perdido, más nunca, mi hermano. Tú recibiste la palabra, recibiste la semilla de vida. Eso es lo que dice. Es como un niño cuando está en el vientre de su madre, cuando concibe la mamá de su padre. El padre pone la semilla. ¿Verdad que sí? En la mamá. Esa semilla empieza a crear una nueva criatura dentro de la mamá. Y esa criatura se está formando, tiene vida. Y lo que está en el vientre de esa madre tiene un padre. El padre es el que puso la semilla. ¿Cuál es la semilla de Dios? La palabra. Él es nuestro padre y él pone su semilla, que es la palabra. Cuando tú recibes esa palabra por fe, tú recibes vida de Dios. Alabanza a la gloria. Mira qué lindo. Ahora, todavía ese bebecito que está creciendo en el vientre de su mamá, le falta romper agua. ¿Cuándo es que nace el bebé? Cuando ya llega a una cierta madurez. Y cuando llega a esa cierta madurez, se rompe el agua de la mujer. El bebé está en un saco de agua. Gloria a Dios. Está bautizado en agua. Cuando se rompe ese saco de agua, ese bautismo en agua, cuando él sale de esas aguas bautismales, él sale a la tierra, una nueva criatura. Ahí está el testimonio del agua.
Primero tenía el testimonio de la sangre. ¿Qué es lo que coge por dentro ese bebecito cuando está en la mamá? Sangre. Él está viviendo en un bautismo de agua. Él tiene que salir de ese bautismo de agua. Ahí hay dos testimonios. Ya está la sangre, ahí está el agua. Pero cuando él sale de la mamá, que nace, ¿qué tiene que hacer ese bebé? Él tiene que respirar espíritu. Gloria a Dios. Por primera vez, él va a tener que respirar soplo de vida. Tiene que coger espíritu. Espíritu es otra palabra para soplo. El espíritu de Dios es el soplo de Dios. Va. Gloria a Dios. El espíritu de Dios es la misma respiración de Dios. Entonces, ese bebé cuando sale, ¿qué es lo que el doctor hace para que ese nene respire, Rodolfo? Le pone la mano. ¿Cómo era que se recibía el Espíritu Santo? En el libro de los Hechos. Y poniendo la mano. Los apóstoles ponían la mano sobre los bebés de Dios y la gente recibía el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Igualito que un bebé naciendo de una mujer. Mira a ver si Dios no es santo, puro, glorioso y súper inteligente, que nos dio una tipología con la mamá y con el bebé. Es lo mismo. Nosotros tenemos que nacer como bebé, de agua y de espíritu. Si queremos ver el reino de los cielos, tenemos que nacer del agua y del espíritu. Mi hermano, el Espíritu Santo en tu vida es lo que te consagra para tú servir a Dios. Y esto no es solamente para algunas personas. Yo quiero que tú sepas, en Hechos capítulo 2, no te lo voy a leer porque yo lo sé. En Hechos capítulo 2, versículo 39, cuando Pedro le está explicando a las personas sobre el Espíritu Santo, cómo nacer de nuevo y todas estas cosas, él le dice que la promesa del Espíritu Santo es para todos los que el Señor Dios llamare. Mira, te lo voy a buscar. Hechos capítulo 2, versículo 39. Lo digo ¿por qué? Porque hay gente que dudan que esto es para ellos. Escúchame bien, si tú has creído el Evangelio, el Espíritu Santo es para ti. El bautismo del Espíritu Santo es para ti. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia lo promete. La Biblia promete que el bautismo del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu es para todos los que Dios llamare. Y si tú creíste el Evangelio, tú creíste el llamado, recibiste el llamado. El Evangelio es el llamado de Dios a tu vida y tú lo creíste, o sea que tú eres un llamado. Entonces, si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, tú no tienes que temer, ni tener miedo. Tú lo que tienes que hacer es creer la promesa y recibirla. Acabashanda quema. Esto es para todo el que cree. Esto no es por obra. Esto no es tú consagrándote en tu iglesia de forma religiosa. Esto es para el que cree la promesa de Dios. Mira lo que dice Pedro. Hechos capítulo 2. Él habla de el arrepentimiento, habla del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo y después le habla de la promesa. Y dice en Hechos capítulo 2, versículo 39, después que le dice de la promesa del Espíritu Santo, mira lo que dice, va a empezar el 38. Pedro les dice, arrepentíos, eso es el número 1. Número 2, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Eso es bautismo en agua. Y después le dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Él se lo profetiza, se lo dice. Entonces, para los que por si acaso creen, no, pero eso solamente pasa gente allá de Jerusalén. Te voy a leer el 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La del bautismo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Además, para vuestros hijos. Y además, para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, que desde 2000 años atrás, desde que Pedro predicó, hasta hoy, todo lo que Dios está llamando, esta promesa es para ellos. Y sin esta promesa, tú no puedes ser testigo del Señor. Entonces, ¿cómo tú vas a tener un cristianismo? Tú vas a estar conforme con tu cristianismo sin tener la promesa que te cualifica para ser testigo de Dios. ¿Acaso no queremos ser testigos de Dios? Eso es lo que queremos, ser testigos. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Sin tener esta promesa. Mira lo que le dice Jesucristo. Hechos 1:8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra.
Pero para ser testigo, primero tú tienes que recibir esa promesa de la virtud del Espíritu Santo. Mi hermano, esto siempre ha sido así. Dios nunca ha cambiado su plan. La virtud del Espíritu Santo es lo que Él usa para primero consagrarnos a Él. Nos separa, nos santifica. ¿Para qué se untaba el aceite sobre los sacerdotes? Para consagrarlo. Y ese aceite era la señal de que ellos fueron consagrados para ese trabajo. ¿Con qué se consagraban a los reyes en el viejo pacto? Aceite. Con aceite. El aceite te consagra, te separa. Es algo que Dios hace como para darle una señal. Pero en el viejo pacto era un aceite natural. Era un aceite que los hombres mismos lo componían y lo hacían. Dios le daba la receta de cómo hacer estos aceites. Y ellos lo hacían. Pero el aceite del nuevo pacto no es un aceite hecho de manos de hombre. El aceite del nuevo, a mí me da pena, mi hermano. Me río y a la misma vez me da pena. No quisiera ni reírme. Porque de verdad, mi hermano, que es que nosotros no entendiendo las cosas. Yo he visto lo que llaman ceremonias de cómo es de inaugurar un ministro. Yo no sé cómo es que le llaman esas cosas. Cuando alguien supuestamente va a entrar al ministerio, que los consagran, los concilios, las congregaciones, ellos siempre utilizan aceite. Yo no sé si tú has visto eso, Rodolfo. Sí. Siempre utilizan aceite. Aceite verde. Verde o amarillo, lo que sea. Y yo no estoy despreciando el aceite, ¿verdad, mi hermano? Porque eso está en la Biblia, ungir los enfermos con aceite y todo eso. Pero yo lo que estoy hablando es de que no confunda el aceite que se usa naturalmente con el aceite que verdaderamente tú necesitas. Te voy a decir más. Hay montones de personas en el evangelio, verdaderos cristianos, ungidos por Dios, que tienen la verdadera unción, que nunca han sido ungidos con aceite en la iglesia. Nunca han sido ungidos con aceite natural. Pero ellos sí tienen el aceite de Dios. Y hay supuestos ministros que los han ungido con aceite natural, pero no tienen el aceite celestial. Mira qué clase de revolú tenemos nosotros en las iglesias, que los concilios, las organizaciones religiosas están ungiendo hombres sin el aceite espiritual al ministerio con aceite natural. Es una ignorancia, mi hermano. Tú no puedes ungir a un hombre al ministerio con aceite natural que no tenga el aceite celestial. Eso son obras humanas. Eso es lo que hace Roma. Eso es lo que hace el Vaticano. Eso es lo que hacen las sectas religiosas, llámese como se llamen. Eso lo hacen todas las sectas religiosas, de cualquier nombre que tú las busques. Todas las denominaciones usan un pote de aceite. Pero, ¿dónde está el testimonio de Dios? Gloria a Dios. Yo fui a una iglesia que el que estaba como pastor ya era recasado. Y tuve que decirle que él no podía ser pastor, porque la Biblia dice que el hombre tiene que ser marido de una sola mujer. Y no, pero en mi concilio me ungió a mí como pastor. Digo, pero Dios no te ha ungido y la unción viene de Dios, la verdadera unción. Tú ves, entonces el concilio ungió a un hombre al ministerio que ni siquiera cualifica por la palabra. Entonces las organizaciones religiosas te pueden ungir sin que Dios te haya ungido. Entonces por eso es que no hay señales, por eso es que no hay prodigios, por eso es que no hay respaldo de Dios muchas veces, porque los que están ungiendo y consagrándote al sacerdocio son los hombres y no Dios. Y ahí hay un grave problema, porque entonces la religión que tú estás practicando, el ministerio que tú estás practicando, es de los hombres y no de Dios. Así no era Juan el Bautista. Jesucristo le preguntó a aquellos religiosos de aquel tiempo, ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿O de quién era? ¿De Dios o de los hombres? Alaba. ¿De Dios o de los hombres? Esa gente no se atrevía ni responder.
¿Por qué? Porque Juan tenía señal de que había sido enviado por Dios, pero ellos lo rechazaron. Tú ves, Juan el Bautista nunca fue ungido por esos hombres. Dime tú. Por los líderes de Jerusalén. Ellos nunca ungieron a Juan, pero Juan tenía la unción del santo. Tenía la unción de arriba. Dios mismo lo había consagrado. Desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Juan el Bautista estaba ungido desde el vientre de su madre. Y aquellos líderes religiosos de Jerusalén no tenían ninguna unción. Se ungieron ellos mismos con un pote de aceite. Te lo estoy diciendo, eso es un error. Para entrar al sacerdocio de Jesucristo, tú necesitas el aceite de Dios. Allá en Éxodo 29 te lo leí. ¿Cómo se consagra un sacerdote? Dice Dios. Las instrucciones se las da Moisés. Habían allí 3 ingredientes. Tiene que estar el agua, tiene que estar la sangre y tiene que estar el espíritu. Tiene que estar el aceite de la unción. Si no, no es un sacerdote consagrado por Dios. Alma mía, alaba. Mire, mi hermano, y siempre ha sido así. El pueblo de Dios siempre ha tenido el testimonio del agua y del espíritu, de la sangre, del agua y del espíritu. Mira cómo fue Israel, el pueblo completo. ¿Dónde recibieron? Ellos tenían las 3 señales: sangre, agua y espíritu. Te lo voy a probar. ¿Dónde consiguieron el testimonio de la sangre? ¿Tú te acuerdas cuando Dios le dijo que mataran el cordero y pusieran la sangre sobre los dinteles de las puertas de la casa? Ahí está el testimonio de la sangre. Ahí está. ¿Verdad que sí? Sí. Ahí está el testimonio. ¿Dónde recibieron el testimonio del agua? Cuando cruzaron el Mar Rojo. Ese es el bautismo en agua. Gloria a Dios. ¿Y dónde recibieron el testimonio del Espíritu? Dice que cuando caminaban por el desierto, una nube les seguía de día y una columna de fuego les seguía de noche. Ese es el Espíritu de Dios. El pueblo antiguo tenía el triple testimonio. Esto nunca ha sido diferente. Te lo voy a probar. 1 Corintios capítulo 10. Mírate esto. Mírate esto, Rodolfo. Es que Dios no miente. La Biblia misma se comprueba. Porque no quiero, hermano. 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Por si acaso tú no lo entendiste. Gloria a Dios. Eso es un mensaje espiritual que te está diciendo que todos ellos fueron bautizados en agua y bautizados en Espíritu Santo. No quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos, mira, lo dice todos. Todo. Te lo dije que en Hechos capítulo 2, la promesa es para todos los que el Señor Dios llamare. Y aquí dice que esta gente que fueron llamados a salir de Egipto por Dios, dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y sigue diciendo el versículo 2, por si acaso no lo entendiste. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Gloria a Dios. Todito. Y por si acaso todavía no lo has creído. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y aquella roca que lo seguía era Cristo. El bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo es una señal que Dios ha dado a su pueblo siempre desde la antigüedad, incluyendo el pueblo de Israel. Todos tuvieron que pasar por la mar y todos tuvieron que estar bajo la nube del Espíritu Santo. ¿Tú sabes otro que también tuvo esa señal? Noé. Noé fue bautizado en agua en el diluvio. El diluvio. Y la gente dirá, ¿y dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Tú te acuerdas de aquella palomita que Dios le dijo que la enviara? Esa paloma es la que descendió sobre Jesucristo cuando salió de las aguas bautismales. El Espíritu Santo en forma de paloma. Amén. Noé también tenía la señal. Todos los siervos de Dios, mi hermano, han tenido estas señales. Hay que tener la unción. Hay que tener el bautismo del Espíritu Santo para ser parte
del real sacerdocio. Yo quiero que tú busques y compruebes en tu Biblia, 1 Corintios 12, 13. Allí te dice que la única forma de ser miembro del cuerpo de Jesucristo es por el bautismo del Espíritu Santo. Miembro del cuerpo de Jesucristo. Acá en las iglesias te dicen otra cosa. Ellos te dicen, no, tú eres miembro de la iglesia. Nadie es miembro de la iglesia de Cristo si no es por el Espíritu. El Espíritu nos bautiza al cuerpo. Te lo voy a buscar. 1 Corintios 12, 13. Ya que estoy bien cerquita. Mira lo que dice aquí. Vamos a leer primero el 12. 1 Corintios 12, 12. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Pues así también es con Cristo. Cristo tiene un cuerpo. Nuestro cuerpo carnal simboliza su cuerpo espiritual. Ahora, mira lo que dice el 13. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Y sigue diciendo, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Espíritu Santo. ¿Cómo somos parte de ese cuerpo? Por el Espíritu Santo. Ese cuerpo es lo que Pedro llamó el real sacerdocio. La nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es el cuerpo. El cuerpo de sacerdotes espirituales del nuevo pacto. Es un cuerpo de miembros. ¿Cómo se entra ahí? Por el bautismo del Espíritu Santo. Con razón, Pablo explica a los corintios que todos los miembros de ese cuerpo tienen dones espirituales. ¿Por qué tienen dones? Porque tienen el Espíritu. Y el Espíritu es el que da los dones. El verdadero cuerpo de Jesucristo, mi hermano, es un cuerpo ungido. Fíjate bien, Cristo es una palabra que significa ungido. Ungido. Eso es lo que quiere decir. La palabra Cristo no es una palabra en español. Es una palabra en griego. Christos. Pero si tú la traduces, esa palabra lo que quiere decir es ungido. Por eso es que a Cristo se le llama el ungido o el Mesías. Quiere decir lo mismo. Ungido. Ok. Si tú estás en el cuerpo de Cristo y Cristo quiere decir ungido, eso quiere decir que tú estás en el cuerpo del ungido. Y si tú estás dentro de un cuerpo ungido, ¿cómo tú no vas a tener unción? Si tú estás dentro del cuerpo ungido, ese cuerpo fue ungido porque Él es el verdadero sacerdote, el sumo sacerdote, y sin unción, Dios no consagra un sacerdote. Cristo siendo el sumo sacerdote, pues Él tiene unción, tiene el aceite de la santa unción sobre Él. Y si tú estás en Él, en Cristo, tú vas a ser partícipe de ese aceite que Él tiene. ¿Ah, Rodolfo? Amén. No hay iglesia sin unción. La iglesia no puede hacer las obras de Cristo sin la unción. Nosotros no somos la iglesia de Cristo sin la unción. Escúchalo bien. Ahora, te lo vuelvo y te lo repito. No quiere decir que una persona que no recibe el bautismo del Espíritu Santo esté fuera de Dios, desechado por Dios, que no tenga parte con Dios. No, hablé ahorita de cómo se forma una criatura. Tú recibiste la vida del Padre si creíste en el Evangelio por fe. Pero recuerda, necesitas el testimonio del agua y del Espíritu. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo, créeme, que tienes que nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Donde está el poder. Donde el gobierno de Dios gobierna. Donde es Dios el que gobierna y no los demonios. Si tú no tienes el Espíritu, tú no vas a ver los demonios, el gobierno de los demonios. Fuera. No los vas a ver fuera. No los vas a ver correr. No vas a ver el gobierno de Dios estableciéndose. ¿Cómo se establece el gobierno de Dios? Echando fuera los demonios, echando fuera las enfermedades. Es el gobierno de Dios. Cristo dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios y resucito a los muertos, sabed que el reino de Dios se ha acercado.
Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ese es el reino de Dios. Si tú estás esperando el reino de Dios cuando vayas para el cielo, estás bien tarde, ¿sabes? Porque supone que tú ves el reino de Dios aquí en la tierra. Eso fue lo que enseñó Jesucristo. Mire, mi hermano, estas son cosas tan grandes, tan importantes. Alabado sea el nombre de Cristo. La iglesia está ignorando esta cosa. Me da pena. Tenemos que volver. Yo tengo que volver. Rodolfo, yo tengo que volver a este poder. Amén. Yo he perdido territorio. Nos hemos quedado solamente en doctrina, en hablar, en predicar, en hacer cuentos, hacer culto, hacer campaña, organizar actividades religiosas. ¿Dónde está el poder en la iglesia? Y hay que enseñarle a la gente que se convierte que esto es parte de su conversión. Tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, los que están lejos también, para todos cuanto el Señor Dios llamare, para todos. Porque todos en Moisés fueron bautizados en el agua y en la nube. Y el testimonio de Dios incluye agua y espíritu. No solamente la sangre, no solamente el bautismo en agua, pero también el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que Juan se le dijo que sabría cuál era el Hijo de Dios? Sobre quien tuvieras el Espíritu descender como paloma, ese es. Ese es. ¿Cómo es que él iba a saber? No por el que creyere, no por el que se arrepintiera, no por el que se bautizara en agua, no. Se iba a saber cuál era el Hijo de Dios cuando se viera el Espíritu descender sobre esa persona. Ese es Hijo de Dios. Y después que desciende esa paloma sobre Jesucristo, ahí se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, mi hermano, estas cosas están en la Biblia. Yo sé que pueden crear confusión en algunas personas. No te dé miedo, mi hermano. Esto es una promesa de Dios para ti. De la misma manera que te prometió salvarte de tus pecados, perdonarte, también te prometió darte el Espíritu Santo. Para que tenga poder. Para que puedas servirle, ser testigo de Él. Para que puedas tener victoria sobre el pecado, sobre los demonios. Para que puedas ayudar a tu prójimo que está encadenado en tinieblas. Para que puedas sacarle los demonios a la gente, para que puedas sanar a los enfermos, para que puedas tener un testimonio, que la gente pueda ver que Cristo es real, que Él todavía está trabajando, que Cristo todavía vive y está haciendo sus obras, que Cristo no ha dejado de existir. ¿Cómo se va a saber? Por sus obras, por las señales. Entonces nosotros hablamos un cuento que Cristo tiene poder, pero la gente dice: ¿pero dónde está ese poder? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? ¿Cómo yo voy a saber que ese Cristo es real y que todavía vive? Bueno, tú lo vas a saber cuando tú lo veas trabajando, haciendo las cosas que Él dijo que Él iba a hacer. Y estas señales seguirán a todos los que creen. Aleluya. En mi nombre, ¿ves? Tiene que ser en Él. Es que haremos todas estas cosas. Mire, mi hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay más nada. No hay más nada. Dios te bendiga. Dios te guarde. Aleluya. Te ha sido hablando la verdad. Rodolfo, la gente, nosotros todos, la iglesia tiene que volver a esta humillación. Volver a buscar. Si mi pueblo se humillare y oraren y invocar a mi nombre, eso es, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros necesitamos sanidad. Tenemos que volver, mi hermano. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva tenía estas señales en plenitud. Donde quiera que los apóstoles iban, que se convertían la gente, oraban para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Felipe predicó en Samaria, medio mundo se convirtió, fueron allá a poner las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Así que Dios los bendiga, Dios les guarde, mi hermano, y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria. Amén.